Bendiciones, damos comienzo a esta clase de la Escuela Bíblica Ruá. Muchísimas bendiciones, mis amados, por seguirnos continuamente en estos estudios. Les dije este día domingo pasado que íbamos a estar continuando y volviendo a retomar un poco lo que era el estudio debido a los comentarios y a las inquietudes que surgieron en muchos de ustedes de lo que significaba el año nuevo, cuando yo les saludé y le dije Shana Tová, y que quiere decir feliz año, o que comiences el año arriba, estando arriba y no abajo, como dice la Escritura. Allí en Deuteronomio 28 el Señor nos bendijo y nos puso por cabeza y no por cola. Y esto quiere decir Rosh Hashanah, cabeza de año. Empezamos el año arriba, en la cabeza, por encima y no por debajo. Estamos sobre los lugares celestiales donde el Señor nos ha colocado juntamente con Cristo. Para darle una introducción rápida a lo que son las festividades judías, este año nuevo, el año nuevo hebreo, que contabiliza mucho más años que el calendario gregoriano, el calendario que nosotros usamos. Estamos en el año 2020, para entrar en diciembre del año 2021. Recordemos que el calendario gregoriano es un calendario solar, se rige por las estaciones del sol, y es por eso que el año nuevo comienza en enero, que muchos saben que enero o sunrise es la estación donde comienza el verano o la estación del sol. Para muchos lugares en el hemisferio sur, por ejemplo, el sunrise es caluroso, y en el norte, en el hemisferio norte, hace frío, mucho frío. Pero eso es el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano tiene muchos meses y muchos nombres de días que hacen alusión justamente a el origen griego o greco-romano, porque vemos que los días están dedicados, y aún meses están dedicados a como dice, deidades, por ejemplo, lunes está dedicado a la luna, martes a Marte o al dios Marte, miércoles a Mercurio, así sucesivamente, jueves a Júpiter, viernes a Venus, Saturday o sábado a Saturno, domingo es el Sol. Y así vemos que muchos de los días que nosotros estamos a veces acostumbrados a nombrar no tienen mucha base bíblica, sino que hablan más bien de una festividad o el seguimiento de cosas que estaban en la cultura romana. No se olviden ustedes que cuando se une la iglesia en el año 476, cuando Constantino se convierte, algunos dicen que se hizo el convertido, y une la iglesia cristiana, la une al Estado, y así forma la iglesia estatal, o sea que la iglesia entra a pertenecer al gobierno, y allí es donde se introducen la mayor cantidad de idolatrías dentro de la iglesia. Anteriormente la iglesia era perseguida. Nosotros vemos que desde la ascensión del Señor se cumple la palabra que el Señor dice: si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. El Señor dijo: ustedes los van a entregar a los concilios, los van a entregar a las sinagogas, algunos perderán la vida por causa de mí,
Pero el Señor los preparó a los discípulos y les dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y la palabra testigos allí en Hechos 1:8 es la palabra martus. Y la palabra martus, de allí deriva la palabra mártir. O sea que el Señor le estaba diciendo que ustedes van a estar capacitados por el Espíritu Santo hasta entregar su vida, a dar su vida. Es por eso que el Señor le dijo a los primeros discípulos: el que guarde su vida o el que quiera salvar su vida, éste la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Es por eso que yo le digo a la iglesia del Señor que aquel que no está preparado para dar su vida por Cristo aún no ha nacido de nuevo, no ha entendido lo que es el principio del amor sacrificial, el amor ágape. Por eso el Señor dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos. Es por eso que muchas de las costumbres que nosotros tenemos y justamente de la infiltración griega dentro de la iglesia y de la cultura cósmica, que quiero decir, la cultura del mundo. El mundo está formado por el cosmos y hay dos sistemas mundo. El primer sistema mundo es el mundo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, pero ahí la palabra no está hablando del sistema mundo, del cosmos, sino que está hablando de toda la creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, Salmos 24:1. Está hablando de la creación del Señor, que incluye toda la tierra y todos los seres humanos, porque mías son todas las almas, dice el Señor. Entonces el Señor dio su vida por el mundo, pero está hablando de la creación de sus seres creados a imagen y semejanza, de aquellos que creen en el Señor, de los que esperan y aguardan su venida. Pero cuando por ejemplo, el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, en su primera carta, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, por un lado, Juan 3:16, el mismo apóstol dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pero en otra parte, en otra carta, parece contradictorio que el mismo apóstol dice: no améis al mundo. ¿Por qué? Porque son dos palabras distintas, mundo, allí. Una está hablando de creación, Juan 3:16, y en Primera de Juan está hablando del sistema, cosmos. Cuando está hablando en el cosmos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, del sistema. Y el príncipe de este mundo, sabemos quién es: Satanás, el diablo. El Señor lo reprende, yo lo reprendo de paso, para que ustedes entiendan que la voluntad de Dios es que nosotros no nos conformemos a este mundo o a este siglo. Romanos 12:2 dice la Escritura: no os conforméis a este siglo o a este mundo. ¿Por qué? Porque este sistema quiere siempre preservar la vida y luchan para conservar y para mejorar, y por todo lo que tiene que ver con la estética, porque se mira lo exterior, no se mira lo interior, mientras que el Señor mira el corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, en 1 Samuel 16:7, que el Señor le está hablando a Samuel cuando Samuel le va a ungir a el rey que iba a reemplazar a Saúl. El Señor le dice: ve a la casa de Isaí, porque de allí me he provisto de rey. Pero el Señor le dice, cuando hace pasar primero a Sama, a Eliada, a los hijos, Abinadab, los hijos de Isaí, los primeros hijos, los más fuertes, los que estaban en el ejército, los más pintones, los más churros, los más dotados, viéndolo desde el punto de vista humano. Isaí y también Samuel mordió el anzuelo diciendo: alguno de estos tiene que ser.
¿Por qué? Porque cuando él ungió a Saúl, Saúl era el más hermoso y el que estaba por encima de todos los muchachos, era alto, no solamente era bello, rubio, de buen parecer, pero ese rey de buen parecer y alto y churro le falló al Señor. No tuvo el coraje, no tuvo el valor de enfrentar sus temores, sus errores. El Señor le dijo y le habló cuando Él lo unge: aunque eras de baja estima ante tus propios ojos, el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Una de las cosas que tenemos que dejar nosotros es la baja estima, o la estima que no sirvo para nada, que no puedo, que no llego, que no alcanzo. En Cristo lo podemos. Podemos tener falta de capacitación y para eso está la escuela, para eso están los maestros, para eso están los ministros de Dios. Usted puede estudiar, usted puede aprender, y declaro que este es un año de inicio y de comienzo de nuevas cosas. Una hermana, cuando escuchaba la palabra de este nuevo año, el día domingo, decía: sí, este año me voy a recibir, voy a terminar la carrera. Claro que sí, porque es un tiempo de nuevos inicios, de nuevos comienzos, y donde la unción del Señor va a estar sobre ti para ayudarte, para que tú termines, para que tú culmines lo que has comenzado. Y es por eso que en este principio de año, en este Rosh Hashanah, que yo le deseaba Shana Tová, que es bendición, feliz año o buen comienzo, como profeta de Dios, yo te voy a desear un buen comienzo para este nuevo año. No estoy hablando del año 2021, porque muchos profetizaron en un 2020 visión perfecta, pero tan perfecta no fue la visión porque no se vio muchas de las cosas que venían sobre este 2020. Digo yo, si era el año de la visión perfecta, ¿dónde está la visión profética que no vieron? O como dicen en mi país, se colaron el mosquito y se tragaron el elefante. ¿Dónde estaba la visión de lo que estaba por acontecer? Evidentemente, nosotros vemos y hacemos apreciaciones de acuerdo a los calendarios, como le decía anteriormente, que son del mundo. El 2020 no tiene nada que ver con lo que el Señor dijo que iba a acontecer. Y yo te digo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el espíritu profético, que es el espíritu de Cristo, el cual considero que tengo delante de mí y delante del Señor, del cual estoy en todo momento, el cual me revela los secretos y las cosas que habían de acontecer. Muchos hermanos me dijeron pastor, o algunos me dicen profeta. Yo no soy ni hijo de profeta ni pastor, soy un hijo de Dios, un siervo de Dios. Por supuesto que hay ovejas que me siguen, por supuesto que Dios me da palabra, pero basta con ser hijo de Dios, es suficiente conocer lo que va a acontecer. Es un año donde van a venir muchas victorias, pero luchas no van a faltar, mi querido hermano. Es por eso que quiero fortalecerte. Es por eso que quiero decirte, en el nombre de Jesús, no lo estoy diciendo en mi propio nombre, que estés preparado para cosas que van a venir sobre el mundo entero, porque estamos en un año y en un tiempo de transición. Cuando suena el shofar, que es lo que comienza a sonar en el primero de año, que anuncia y abre un mundo espiritual, el shofar se tocaba justamente en la antigüedad, en las fiestas de las trompetas, y también en el principio de año. Las trompetas de plata eran las que usaban en los levitas, y esas las podían tocar para convocar, pero más que nada para reunir a la congregación y a la asamblea, para escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y después, en el Rosh Hashanah se abre un nuevo tiempo, se le pone fin a cosas que fueron en el pasado y se declaran las bendiciones para el futuro. Es por eso que no te apoyes en este tiempo en las cosas que has perdido, en los fracasos del pasado, porque va a comenzar un tiempo nuevo, un tiempo donde vas a tener la bendición de Dios. Declara la bendición del Señor sobre ti,
Soy un bendito de Dios, soy un bendito de Jehová, soy un bendito de Cristo, soy un bendito del Espíritu Santo. Yo lo declaro sobre ti. Eres un bendito del Señor, eres una bendita del Señor. Cuando se suenan las trompetas, se da inicio o comienzo a este nuevo año. En el mes de Tisrei comienza el primer día de Tisrei y el segundo día de Tisrei termina, que es el primer mes para el calendario bíblico. Vamos a decirlo así, porque si nosotros decimos hebreo, algunas personas piensan, o aún mismo los hebreos se pueden sentir rechazados o desplazados. Usted no se olvide, mi hermano, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo o el remanente de Israel, sufrió muchas vejaciones y muchos maltratos en el nombre de Dios. Muchos tuvieron pérdidas tremendas. Cuando se intentó reconquistar Jerusalén durante las cruzadas, los asesinatos y las cosas que hicieron en nombre de Dios para tener una posición política y ocupar otra vez la ciudad santa, es literalmente como el Señor Jesús dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles. Se pisoteó, se holló, se violó, se maltrató. La palabra que el Señor dijo: no lloren por mí, hijas de Jerusalén, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y el Señor profetizó y dijo esto en Mateo 24, que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto se cumplió en el año 1968, cuando Moisés Dayan volvió a tomar Jerusalén, y se cumplió el tiempo gentilicio de la ocupación a Jerusalén, y volvió Jerusalén a manos de la nación santa de Israel a abrir una nueva etapa, un nuevo período. 70 años después, que esto ocurrió hace 2 años, comenzó, después de esa generación, porque el Señor dijo: no pasará esta generación, la generación bíblica es de 70 años. Y después de esos 70 años comienza lo que se profetiza en el libro de Daniel, hablando de la dispersión y hablando del comienzo de una nueva etapa. Por eso que yo te digo lo que va a suceder bíblicamente. Después vendrán otros profetas a decir 2020, 2021, 2022, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo te digo, si eres un hijo de Dios y si tú tienes entendimiento espiritual, tienes que ceñirte, tienes que tomar fuerzas, tienes que ayudar a aquellos que aún no han entendido la verdad, tienes que corregir. El Señor nos habla en su palabra en este nuevo año. Lo que dice su palabra es lo que marca proféticamente nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos el 5781, nosotros hablamos de la letra Aleph, que es el año, es el número 1, significado del año que entramos, 81. El año 1. El año 80, como les expliqué, es en gematría, es como una C así. Entonces es como que entramos en la habitación, pero en realidad es una boca que habla. Y es el año donde nosotros empezamos a soltar y a hablar y a testificar, a dar testimonio de la verdad y de Jesucristo, de hablar todo el consejo de Dios y toda la palabra de Dios, no solamente la bendición y las finanzas, hay que hablar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es un conjunto de enseñanzas que comienzan con el arrepentimiento, la fe, con la conversión, con el nuevo nacimiento, con la doctrina de bautismos. No un solo bautismo, sino todos los bautismos, que son 7 bíblicamente los bautismos. Ahora yo no voy a hablar de los bautismos, pero está el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en la visión, el bautismo en la nube, el bautismo en el hombre de Dios. La doctrina de bautismos, cuando dice Pablo, no dice una, dice varias, cuando está hablando a los corintios. Y muchos de nosotros creemos que solamente es cuando
nosotros pasamos por el agua, muchos es un remojado nada más, pero en realidad es un acto espiritual de un nuevo nacimiento, el bautismo, y muchos no han entendido lo que es el bautismo, que es muerte a una vieja vida, muerte a una pasada vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres, y comenzar una nueva vida en Cristo. La fe en Dios, dice la palabra del Señor, y todas las doctrinas que tienen que ver, incluyendo las doctrinas del juicio, el juicio final. Y es lo último que estamos a punto de ver, el juicio. Y cuando uno habla de juicio, empieza a temblar y dice, ¿qué va a pasar? Va a temblar todo, se van a caer las estrellas, como dijo el Señor, y eso va a suceder. Pero nosotros tenemos que entender que tienen que suceder estas cosas. Porque si el Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces, cuando dijo el Señor que comiencen a suceder estos acontecimientos o estas cosas, alertó a los discípulos a ver la higuera. Cuando la rama está tierna, el verano se acerca. Entonces esto es como que estamos viendo el principio de dolores, el principio del juicio, pero se acerca el verano. ¿Qué es el verano? Es la manifestación del reino de Dios. Es la manifestación del reino de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su venida. En todo esto que le estoy dando a entender, que este año es un año de un preparativo para un juicio que viene sobre la tierra. ¿Qué juicio? Quédese tranquilo, que si usted está bajo la cobertura de Dios, bajo las alas del Señor, las cosas malas no le van a alcanzar. Cuando Israel fue depositada en la tierra de Gosén, cuando fue puesta en Egipto, símbolo del sistema cosmos o símbolo del mundo, Faraón, símbolo de Satanás, tratando de oponerse y de oprimir al pueblo de Dios y esclavizar al pueblo de Dios, el Señor levanta a un Moisés, símbolo del Mesías, levanta a un libertador, levanta a alguien que los saca de la opresión, y para salir de esa opresión del sistema mundo tienen que venir los juicios de Dios. Entonces para el mundo son juicios drásticos, catastróficos, tremendos, pero para el pueblo de Dios significa la libertad. Si en aquel tiempo fueron juicios para la liberación de una nación, en este tiempo los juicios son para liberación del sistema cosmos, del sistema mundo, de salir de la mentalidad errada, equivocada, que nosotros tenemos ya por herencia y por mal aprendizaje, y entrar bajo la dimensión del Espíritu, bajo la guianza de su palabra y de su Espíritu, y no ser llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina que sopla por allí, sino aferrarnos a Él y a su palabra, y saber que somos bienaventurados los perfectos de camino. Dice Aleph, Salmo 119, verso 1. Estoy leyendo de mi Biblia Reina Valera, para que usted entienda. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y esta es una guía profética, mi amado, mi amada en Cristo. Es un año donde se intensificarán las búsquedas de Dios. Todo este tiempo, desde 8 meses atrás, algunos 6 meses atrás, dijeron, no, esto va a pasar, esto tiene una corta duración, hablando de la pandemia, hablando de los temas que afectaron a todas las naciones, y usted sabe muy bien. Pero yo le digo que no va a pasar, no va a pasar porque es un juicio. Y cuando viene un juicio, va a pasar cuando el juez
que está sentado en el trono, quiere. Y el juicio termina cuando se logra el cometido del juez. El Señor dijo por boca de Moisés: deja salir a mi pueblo para que me adore. En el Sinaí le iba a adorar. Y quiero que entienda bíblicamente y espiritualmente lo que el Espíritu quiere decir. Este juicio va a terminar porque el juicio comienza por la casa. No empieza por el mundo, porque el juicio tocó a la casa y toca a la casa. Y hay muchos pastores que perdieron la vida, y hay muchos hijos de Dios que perdieron la vida por este juicio. Muchos se cubrieron de la boca para afuera con el Salmo 91, pero no lo creyeron en su corazón y le tocó la plaga. Eso es porque no habían sido perfectos de camino. Perfectos de camino. No estoy hablando de una perfección de que nunca peco. Estoy hablando de una perfección de que yo me humillo delante de Dios, que yo me tiro de rodillas. Hoy me dijo un proveedor que es cristiano, de otra denominación, no interesa, y me preguntó: ¿cómo está, Guillermo? Le digo: estoy de pie. Y él me dice: para estar de pie primero hay que estar de rodillas. Y yo le dije: un poco más. Para estar de pie primero hay que estar de bruces en el piso, rogándole al Señor que se apiade de nosotros y que nos tenga en su gracia guardados, ayudándonos a cumplir todo lo que el Señor ha dicho. Ese es el verdadero Hijo de Dios, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Si no nos humillamos bajo su poderosa mano, vamos a ser arrastrados por ese juicio. Recuerde que los que no creyeron del pueblo de Israel en aquellos juicios de Egipto, cuando vinieron las plagas, fueron alcanzados por las plagas. ¿Por qué? Porque no eran de perfecto corazón. Perfecto corazón es decir, yo entiendo que tengo un nuevo corazón, una nueva mente, que ahora yo recibo la palabra de Dios y que ya no la voy a meditar, no la voy a juzgar, sino que la voy a meditar y la voy a poner por obra. Y al ponerla por obra, yo me convierto en aquel que guarda su testimonio. Y al guardar su testimonio, el Espíritu de Dios me lleva a buscarle. Este es el primer parámetro, el primer surco que yo puedo trazar proféticamente como profeta, guía, maestro de la iglesia del Señor. Es un tiempo de búsqueda y de arrepentimiento. Aproveche estos primeros 10 días después de Yom Kippur, el Teshuvah, el tiempo de meditación, el tiempo donde bajo el temor de Dios yo me analizo, no busco el problemita o la paja en el ojo de mi hermano. Yo quito primero la viga de mi ojo para poder ver y para poder ayudar, para que Dios me limpie con colirio mis ojos, para que vea, para tomar el consejo de su palabra y no ser un ciego, un pobre, un desventurado, un desnudo. Y cuando estoy hablando de desnudez, estoy hablando de una iglesia que dejó las primeras obras, el primer amor, y ahora está dedicado a querer parecerse a otros sistemas, como hablaba de Cosmos. Y ahora, para surcar una palabra profética, yo te digo: desecha las cosas que son del humanismo, que son pensamientos de la ciencia, aún la ciencia cristiana, la filosofía. Yo no entiendo cómo hay psicología cristiana. No existe la psicología cristiana. El único médico que nosotros tenemos es el Espíritu del Señor. Y el Espíritu Santo aconseja a mi espíritu. Cuando yo tengo el Espíritu de Dios, sé la diferencia entre lo bueno y lo malo. Me arrepiento y le ruego a Dios que me dé fuerza para hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, amado, no vamos a estar sufriendo las consecuencias de los juicios que han de venir sobre el mundo entero, sobre el cosmos entero.
porque la tierra fue sujeta a maldición por un pecado, por el pecado de Adán. Fue libertada a la libertad gloriosa por mi Cristo amado. Y ahora, al ser libres por Cristo, tenemos que vivir por Cristo, para Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y aún si morimos, por Él y para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es por eso que ya no debemos de agradar al cosmos, sino a aquel que nos dio la vida, nuestro Dios, Jesucristo. Con todo el corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Nuestro corazón. Dice la palabra que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y si tu corazón te ha engañado, dile: Señor, dame un limpio corazón. Porque el rey David, aunque era rey y tenía el Espíritu de Dios, fue engañado por su corazón. Y en vez de estar en la guerra, cuando todos los soldados y todos sus tenientes tenían que haber estado en la guerra, él se quedó y en el balcón lo prendió Satanás con una joven y él cayó. Es verdad, después esa joven fue su esposa, pero él mandó matar a su marido. Dios trajo juicio y mató a ese hijo concebido de una relación de fornicación y de adulterio. Y hubo consecuencias sobre la casa de David y sobre la generación de David. 4 hijos perdió David por causa de aquel, como dicen, tiro al aire o aquella cañita que se tiró. Y muchos principios que son quebrantados en la palabra de Dios tienen sus consecuencias. Y yo quiero librarte de dolores este año, mi amado. Si tú no abandonas el sistema de vivir la vida loca, no es la vida loca, es la vida de Jesús. Y es una vida nueva. Y yo debo vivir la vida conforme a mi Dios me lo está pidiendo. Y yo te amo en Cristo. Por eso te hablo así. Deja la vida vieja, deja esa vieja naturaleza, llévala a la cruz todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, parafraseado. Pero vivir la nueva vida en Cristo es lo que nos depara un tiempo de victoria en este nuevo año, que es un año de juicio. No solamente batallas repentinas, juicios comenzarán sobre esta tierra. Y lo que está aconteciendo, llámelo como quiera, guerra bacteriológica, que se empiecen a buscar, a indagar, todo lo que sea. Pero mi Dios ya lo anunció. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y este es un levantamiento de naciones, donde van a utilizar todo esto para hacer otros levantamientos. Y en medio de todo están los hijos de Dios. Por eso que te aconsejo que ruegues por la paz de la ciudad donde el Señor te hizo llevar. Porque en su paz tú tendrás paz. Si tienes autoridad, si tienes temor de Dios, medita este tiempo. Y ruega al Señor con toda sinceridad y humildad que te limpie. Que el agua de su espíritu corra por tu ser. Corra por tu vida. Si tienes que derramar lágrimas, derrámalas. Si tienes que soltar hasta mocos por la nariz, perdónenme la expresión, que salga todo eso. Y que el Espíritu te limpie, te haga libre. Porque la verdad que estás conociendo te hace libre. Este año 5781 ha comenzado bajo una atmósfera de búsqueda de Dios. Como dice el Señor, este Aleph,
buscarás al Altísimo. No hacen iniquidad los que le buscan al Señor. Y el fundamento de Dios está firme, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si le vas a invocar de todo corazón, vas a dejar la iniquidad. Las cosas que son torcidas, las cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Los que andan en sus caminos dejarán la iniquidad. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, dice el verso 4 de Aleph del Salmo 119. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. ¿Por qué la gente es avergonzada? Porque no han ordenado su camino por guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Joven, jovencita, guarda la palabra de Dios, obedécela, déjate guiar por ella, déjate conducir por ella. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Como dijimos, año 5781, año de juicio, pero el juicio según Dios, según la palabra, como vinieron los juicios, 10 plagas sobre Egipto, fueron para la liberación de la esclavitud del cosmos, del sistema mundo que en aquel tiempo representaba Egipto, Faraón y todas las deidades sobre las cuales cayeron los juicios de nuestro Señor. Y hoy en día, este primer juicio que ha venido está afectando una de las primeras deidades, que es la adoración del hombre, la exaltación del hombre. Multitudes que se juntan para adorar un hombre o algunos pocos hombres o mujeres. ¿Tú no ves todo eso? ¿Entiende todo eso? Los juicios que vinieron son para examinar y para que tú liberes tu vida de toda idolatría y todo aquello que está empañando tu amor para con el Señor. Y que puedas cumplir este primer mandamiento. Oye, pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás a Él, al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, para poder amar a tu prójimo, vas a tener que amar primero a aquel que da el amor, que es nuestro Dios, que Él es amor y la fuente del amor y de toda justicia, para que veas y para que entiendas y para que tengas esa compasión y esa misericordia que tenía nuestro Dios, nuestro Mesías, hecho carne, y podía ejecutar la voluntad del Padre por entender sus justos juicios. ¿Para qué vienen sus justos juicios? Para que aprendamos. Yo te digo, mi querido, mi querida, que después de este tiempo las cosas cambian para aquellos que quieren cambiar y que quieren aprender. La primera señal de un cambio es un aprendizaje incorporado. Cuando yo tengo un aprendizaje incorporado, allí veo realmente que he cambiado. Frutos, dice mi amada esposa. Quiero ver frutos. Por sus frutos los conoceréis. El tiempo de juicio que está viniendo es para que los frutos del Espíritu Santo puedan brotar en ti, puedan brotar en la iglesia, puedan brotar en las comunidades, pueda verse ese juicio y ese brotar de un nuevo
fruto de Dios en ti. Cuando ese fruto sea abundante, los demás querrán comer esos frutos. Paciencia. ¿Quién de nosotros no aprende paciencia con todo lo que está sucediendo? ¿Quién de nosotros no aprende longanimidad con todo lo que está pasando? ¿Quién de nosotros no está aprendiendo más y creciendo más en fe con todo lo que está sucediendo? Juicios que vienen para aprender. Cuando atendiese tus mandamientos, verso 6, no solamente no seré avergonzado, sino te alabaré con rectitud de corazón, porque estoy aprendiendo tus justos juicios y tus estatutos guardaré, para que no me dejes del todo o enteramente. Otro versículo, Aleph, es el versículo del Salmo 111, la primer parte de lo que es el versículo 11, porque el verso 1 del Salmo 111 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Aleph es la primera frase: alabaré a Jehová con todo el corazón. Jesús le dijo a la samaritana: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es con todo el corazón. Con sus defectos, porque la samaritana tenía defectos, Jesús no la desechó. Jesús no la desestimó. Jesús no la menospreció. Jesús no la abandonó. Jesús la amó y le reveló su vida interior, pero también esa insatisfacción que había dentro, porque buscaba en lugares equivocados el amor verdadero. Y a ti te digo, este nuevo año es un año para que busques el amor en el lugar correcto, en el lugar verdadero, a donde lo vas a hallar, a donde no te van a defraudar, ni golpear, ni abandonar, sino que te será dada la medida y la cantidad de amor que tú necesitas. Mi querido, mi querida, yo alabo al Señor por este tiempo de meditación que va a comenzar, o que comenzó, mejor dicho, con este año nuevo profético, y terminará después de estos 10 días de teshuvá, o de meditación, de oración, de profundo arrepentimiento. El Señor le dijo a las iglesias y le aconsejó a más de una: sé pues celoso y arrepiéntete, para que yo no venga y quite tu candelero de tu lugar. Una de las oraciones más desgarradoras que veo en la Escritura es la que dice David cuando le ruega al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Quítame este corazón sucio, perverso, este espíritu torcido. Dame un corazón limpio y un espíritu noble para que me sustente, para que me sostenga. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. El Señor nos ayude y te va a ayudar, porque te está hablando en este momento. 5.781 que empezó
puesta del sol del 18 de septiembre del año 2020, según el calendario gregoriano. Pero el calendario de Dios es un calendario lunar. Lo dice el Señor. Puso lumbreras y puso la luna para que cuenten los días y los meses. Este tiempo de meditación encontraremos paz. Habrá arrepentimiento para bien en tu vida. Oro y profetizo sobre tu vida ahora. Si tú quieres recibirlo, pon tu mano en el corazón o levanta una mano al cielo y recibe la palabra de Dios. Porque justos y verdaderos son tus caminos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Limpia mi vida de pensamientos de este mundo, de este sistema que me ha engañado, y dame tus pensamientos. Sopla Ruach HaKadosh Adonai, Santo Espíritu del Señor. Sopla en mí, sopla en mí. Aviva el fuego del don que está en mí. Aviva, Señor, tu palabra viva y eficaz en cada uno de los corazones. Sean, Señor, gratos los pensamientos, las meditaciones. Declaro sobre mis hermanos. Salmos 19:14. Declaro sobre mis hermanos, Padre,